Chapultepec, donde ha generado la mayoría de sus éxitos literarios, la última Toda la Vida, que la leímos de arriba a abajo y por como se pudo. Héctor, gracias por abrirnos la puerta de tu estudio para comentar contigo y platicar no solamente de tu literatura, sino hablar de lo que has escrito en los últimos 4 o 5 días, 3, 4 o 5 días, sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, que va a resultar, una vez que termine de ser plenamente aprobado, el llamado Plan B, que es la reforma legal del presidente López Obrador en términos electorales. Héctor, bienvenido, muy buenas noches. Pepe, muchas gracias a ti por darme acceso a tu estudio y a tu auditorio, lo agradezco mucho. Gracias, Héctor. Has estado escribiendo en Milenio, en tu columna Día con Día, has estado escribiendo sobre la jibarización del Instituto Electoral, el riesgo de la credencial de elector. Aquí tengo las columnas: el riesgo, las casillas peligrosamente saturadas, el conteo de votos y el padrón en riesgo. Es una especie de tratado sobre los problemas que está por enfrentar el tema electoral y democrático, poniendo en riesgo la certeza y también justamente el proceso democrático nacional que tanto trabajo nos ha costado. Héctor, ayúdanos a entender la magnitud que tú le estás dando, la dimensión que le estás dando a lo que está por ocurrir. Mira, a riesgo de incurrir en tecnicismos, decidí dedicar esta semana a ver en detalle cuáles son algunos de los efectos más dañinos de esta reforma electoral que está en curso, que está por aprobar, no sé si la aprobaron ya de parte del gobierno. Y he puesto mi atención en las funciones específicas, en los tiros de precisión que hay en esta reforma, Pepe, para dañar cosas fundamentales del proceso electoral y fundamentales también de los derechos y de los bienes democráticos de la ciudadanía. Entonces, he dedicado una columna al tema de la reducción del INE y de todo lo que le quieren quitar una cantidad gigantesca, el 84% de su personal operativo fundamental. Es como si te quitaran a ti el 84% de toda la gente que está en este momento trabajando contigo en el estudio. De la gente que está realmente sobre el asunto de la elección, de la gente de la que depende la elección. Después fui a ver cosas con mucho detalle. El primero de todos es que esta reforma elimina a la gente que se encarga de la credencial de elector. La elimina prácticamente. La elimina a la gente y elimina los módulos en donde te expiden tu credencial de elector. Y esto, que es uno de los grandes bienes públicos cotidianos de la ciudadanía mexicana, que es la credencial de elector, y además es el único instrumento de identidad que tenemos los mexicanos mayores de 18 años. Entonces, esto va a quedar en riesgo y lo van a sustituir, pues quién sabe por qué, Pepe, pero si lo sustituyen igual que como sustituyen las cosas aquí, pues en lugar de darnos de lo que tenemos, que funciona muy bien, sin costos para el usuario, sin colas, sin corruptelas, sin coyotes, con extraordinaria diligencia. Atienden 500,000 gentes, 120,000 gentes al día, estos módulos. Van a ponerlos en manos de quién sabe qué, quieren pasarlos a unas oficinas públicas, van a acabar dándonos un AIFA o electoral o un INSABI en lugar del Seguro Popular. Lo que sea que nos van a dar una cosa de medio pelo, como está definido, porque el tiro de precisión es atacar el tema de la credencial electoral, porque eso permite jugar con la tarjeta electoral, permite complicar el proceso, hacerlo difícil para el INE y para el ciudadano, entorpecer las elecciones. No tiene otro sentido una decisión como esta de atacar a los funcionarios que se encargan de la credencial y a los módulos en donde se expiden las credenciales.
Esta, esta es la Estamos a primera punto, cosa. Héctor, estamos a punto de presenciar el verdadero descuartizamiento del Instituto Electoral, aunque no lo dijo textualmente así el secretario de Gobernación, Sí, pero es el equivalente. ¿Y qué va a quedar del sí, INE? ¿Van a quedar restos en bolsas de sí, basura tiradas sí. en una fosa clandestina? Va a, que- va, va ¿A a dónde quedar va la democracia? va a quedar un instituto incapaz de hacer las cosas que tiene que hacer, las cosas que ha hecho durante todas estas elecciones que conocemos. La primera de ellas es la credencial de elector. La segunda, Pepe, yo fui presidente de casilla. Están suprimiendo a los personajes que se dedican a capacitar a la gente, a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Yo fui funcionario de casilla en la elección pasada, fui presidente de una casilla aquí en mi barrio. Mira, Pepe, sin estos muchachos, muchachas, que son los famosos CAES, son los asesores a pie de urna que tú tienes como funcionario de casilla, sin esos muchachos hubiera sido imposible que nos dieran todo lo que necesita la casilla, las urnas, las boletas foliadas, la explicación de cómo funciona la lista de electores que toca en la casilla y sobre todo, al final de la elección, cuando se cierran las casillas, dos cosas, sin cuya asesoría de estos amigos simplemente hubiéramos sido una casilla pues con muchas dificultades. Primero, contar bien, porque no es fácil contar bien. Y segundo, sobre todo, llenar las actas, Pepe. Una vez que están los votos, hay que llenar unas actas tan enredadas, tan complicadas, que son la expresión de toda la desconfianza con que se ha hecho la democracia en México, una cantidad de requisitos estúpidos y una cantidad de categorías absurdas que, te digo esto, sin la ayuda de estos CAES, de estos muchachos y estas muchachas, tanto en el nivel federal como en el nivel estatal, del Instituto Electoral, no hubiéramos podido llenar las actas los funcionarios que estábamos ahí. Y éramos funcionarios, Pepe, todos con estudios universitarios. Era imposible, sin la guía específica de estos muchachos, llenar esas actas y poner afuera los resultados de las elecciones en esa casilla. De manera que, suprimidos estos asesores a pie de urna, pues vamos a probablemente a tener una noche de miles de casillas, en donde no se acaban los cómputos o no se llenan las actas. Y un enorme universo de incertidumbre, de elecciones terminadas pero no contabilizadas y no pasadas a las actas. Porque estos personajes que está suprimiendo la nueva ley son los verdaderos asesores prácticos de los funcionarios de casilla. Por eso funcionan. Ese 1,5 millones de mexicanos que van a las casillas funcionan porque tienen quien los lleve de la mano. De otra manera, te juro que es imposible hacerlo por tus propios medios y por tu propio entendimiento. Y ahora, Es un tal, quién lo va a necesito un manejar especialista. esto? ¿Quién lo va a manejar? ¿Los siervos de la nación? ¿Los siervos de Bueno, la 4T? no, ¿Incapacitados? ¿Mal pagados? a ver, todos esos que te estoy diciendo son vocales, son cuatro tipos de vocales que hay en cada distrito electoral. Están dejando solo uno, Pepe. Están cambiando 5 por 1. Y ese uno es el que supuestamente se va a encargar de todo. Es otro tiro de precisión para que las cosas no funcionen. Siguiente asunto. ¿Quién lleva los paquetes electorales una vez que están terminados al sitio del INE, a la sede del INE, en donde se cuentan? Pues en principio ahorita lo deben llevar los presidentes de casilla con el auxilio de los CAES, de los asesores que hay en cada casilla. Pero si el presidente no puede, entonces el muchacho asesor del INE se encarga de llevar los paquetes a la sede del INE. En la elección de 2021, Pepe, el 55% de las casillas, de las urnas, no de las urnas, de los paquetes electorales, los llevaron los CAES, los llevaron los asesores del INE.
Los presidentes de casilla no lo hicieron y yo te voy a explicar por qué. Yo no los llevé porque terminé esa jornada a las 2 de la mañana sin cabeza ni energía para agarrar los paquetes y llevarlos por mi propio pie o por mi propio coche a la sede del INE, que por cierto queda muy cerca de mi casa. No tenía cabeza, ni yo ni el resto de los funcionarios. Los muchachos del INE sí, y llevaron esos paquetes electorales. Con la nueva ley vamos a tener una noche de el 55% de las casillas que no van a traducirse en paquetes electorales puestos en la sede del INE. Va a ser un inmenso echar las cosas al hay como puedan y hay como se pueda. ¿Y sabes qué? No se va a poder, Pepe. Este es el tema, por eso traté de ser lo más preciso posible. Son tiros de precisión para que no se pueda, para que la elección sea un lío, para que nos acostemos esa noche sin saber realmente qué pasó, ni aquí ni allá, en la mitad de las casillas. Se trata, yo creo que fundamentalmente, y a mí me lo demuestran estos tiros de precisión, de gente que sabe muy bien, el gobierno sabe muy bien lo que está haciendo para descuartizar el INE. Lo está lisiando, lo está volviendo un instrumento, una estructura administrativa sin manos, sin nervios, sin recursos, no diga sin dinero, sino sin recursos humanos para hacer un trabajo tan complejo como es la elección que tenemos cada 6 años y cada 3 años. En realidad, cada elección nacional que tenemos es un trabajo de una organización muy compleja. ¿Es una consecuencia de los caprichos del poder? No, es una consecuencia de las astucias del poder, del conocimiento preciso que tienen de dónde golpearte, de dónde quitarte a ti, tus instrumentos que están ahorita operando mientras hablamos, es como si te los quitaran y te quitaran a tu ingeniero y te quitaran a tu coordinador de invitados y te quitaran y te pusieran con una persona a ver cómo te las arreglas en cada noticiero. Bueno, alguien que conozca bien cómo lastimar tu noticiero te puede quitar esas piezas activas que son las que mueven realmente el aparato y desbaratan tu posibilidad de hacer tu noticiero. Esto es lo que están haciendo. ¿Por qué? Yo creo que porque están muy inseguros de que puedan ganar la elección libre y limpiamente. Y quieren estar seguros de que esa noche haya tal desmadre, producto del descuartizamiento del INE, que las cosas queden en manos de la autoridad y sea la autoridad quien en última instancia decida. Ya ven que el INE no sirvió, ya ven que no sabemos cuál es el resultado de la elección y entonces no haya un referente objetivo de quién ganó, de cómo votaron los mexicanos y de a quién hay que entregarle el poder. De ahí a la anulación de la elección en caso de que la pierdan hay solo un paso y a la manipulación de la elección para ganarla también hay solo un paso. ¿Dirías finalmente que la 4T entonces no es la transformación, sino es la regresión, la política de la regresión, de ir para atrás? Absolutamente. Es la regresión. Es la regresión a la Comisión Federal de Electricidad, electoral, a la Comisión Federal Electoral del año 1988. Bueno, dijiste bien, Comisión Federal de Electricidad, porque en aquellos entonces la Comisión Federal Electoral sacaba chispas. Bueno, sí, y también porque aquella de 1988 le fue tan mal como le está yendo a la Comisión Federal de Electricidad de hoy. Y está en las mismas manos. Héctor, pues gracias por llevarnos a pasear con estos tiros de precisión, por algo que sí entendemos, las entrañas de lo que implica, independientemente de los títulos jurídicos, legislativos, que se le ponga a las leyes y a los cambios que no son constitucionales, sino legales, todo lo que implica todo este movimiento que se está gestando
por orden superior. Hablo del poder de los poderes a través de un poder sumiso, como es la mayoría simple de Morena en la Cámara de Diputados y la mayoría simple de Morena en la Cámara de Senadores, que esto es lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar con la ley de la vida, con la cláusula de la vida eterna, en fin? Porque ya lo otro ya está aprobado. Ya incluso el Senado lo mandó para que el presidente lo firme, lo avale y lo mande publicar en el Diario Oficial. Lo que falta es la cláusula de la vida eterna, que es un detalle más de uno de los artículos que se modificaron. Pero nos hablaba el otro día Ricardo Monreal, que le entiende muy bien a todo esto, nos decía, hay 400 y pico de situaciones cuestionables desde el punto de vista constitucional. Viene una tormenta de amparos. De hecho, el Instituto Electoral ya presentó su primera controversia constitucional y la respuesta desde el poder es confrontar y calificar a los funcionarios actuales del Instituto Electoral como gente, digamos, racista, como gente desleal, como gente traicionera de la democracia. Hay que ir a los detalles, Pepe, y en los detalles lo que se ve es una cosa muy distinta que lo que es el discurso. Lo que se ve es una intención de lisiar el INE y de que no exista en el año 24 unas elecciones verdaderamente libres, transparentes y contables, en donde los votos se cuenten y sepamos a tiempo qué pasó. Muchas gracias, Héctor Aguilar Camín, como siempre. Es una gran oportunidad y un gran honor para nosotros contar contigo y con tu comentario. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.